Dios nos bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos en esta mañana para ser expuestos a su palabra, después de haber entonado estas preciosas verdades. Gracias a Dios también por su grande e infinita misericordia. Les voy a pedir que me acompañen, continuando con nuestras exposiciones en el libro del Evangelio de Juan. Comenzando ahora con el capítulo 5. Estaremos leyendo los versículos 1 al 18. Juan capítulo 5. Dice así la palabra de Dios en esta mañana. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Allí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía en vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a orar. Padre, Dios eterno y glorioso, gracias te damos por tu infinita misericordia, que son nuevas cada mañana en nuestras vidas. Gracias te damos por tu palabra. Yo te pido que en esta mañana me uses, tu Espíritu Santo sea con cada mente, con cada corazón, y podamos ser instruidos en tu verdad, para tu gloria, pero también para nuestra edificación. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El 11 de septiembre del 2001 ocurrió el conocido ataque a las Torres Gemelas. Las torres de Nueva York colapsaron, aplastando y matando a cientos de personas. En dicho incidente hubo personas que quedaron atrapadas entre el humo, los escombros y el caos. Algunos podían moverse un poco, pedir ayuda o intentar escapar, pero estaban demasiado débiles o atrapados para poder salvarse a sí mismos. Dependían completamente de que alguien viniera a rescatarlos. En algunas películas que se produjeron de este incidente, pueden ver las escenas recreadas de casos desesperantes y desgarradores. Esa escena de impotencia nos ayuda a entender el cuadro que Juan presenta en este pasaje. Junto al estanque de Betesda había una multitud de enfermos esperando alivio. Entre ellos estaba un hombre que llevaba ya 38 años enfermo. Había pasado décadas intentando encontrar solución, pero seguía incapaz de cambiar su condición. Pero entonces Jesús llega al lugar. Y Juan quiere que entendamos que este milagro no es solamente una obra de compasión física. Cada señal en este evangelio revela
quién es Jesús verdaderamente. Como hemos estado observando en el Evangelio de Juan, se nos ha dado señal tras señal para apuntar acerca de la persona de Jesucristo. Cada señal revela un aspecto de nuestro Salvador. En la ocasión anterior, un oficial buscó al rey. Un oficial del rey buscó a Jesús. ¿Ese es el rey? Buscó a Jesús en busca de un milagro. Y por fe no solo recibió el milagro para que su hijo viviera, sino que él y toda su casa creyeron en Cristo. Ese es el principal propósito de Juan. Estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. En este relato, Jesús manifiesta ser el Hijo de Dios mediante las obras de misericordias que hace tal como las hace el Padre. La misericordia de Cristo revela su autoridad divina. Él no solamente tiene poder para sanar, Él obra con la misma autoridad que tiene el Padre. Y precisamente por eso surge el conflicto. Mientras Jesús muestra misericordia y sana a un enfermo, los líderes religiosos reaccionan con oposición porque las obras de Cristo están revelando algo imposible de ignorar. Jesús obra con la autoridad misma de Dios. Por eso el llamado de este pasaje es claro. Juan quiere que reconozcan que Jesús es el Hijo de Dios porque obra con la autoridad del Padre. Eso es lo que Juan quiere que veamos, cómo esta misericordia apunta a la identidad del Hijo. Y primero Juan nos da un contexto completo para entender mejor esta señal. Versículo 1. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Juan nos deja el contexto para entender mejor la señal que revela a Cristo. Recordemos que Juan conecta constantemente señales, fiestas, discursos, símbolos judíos para revelar que Cristo es el cumplimiento de las instituciones de Israel. Y aquí hay una fiesta, pero Juan no dice cuál fiesta. Ya había pasado una Pascua, pero como realmente es posicionada en la última Pascua, esta pudiera bien ser otra Pascua. No hay problema cronológico. Pero algo importante es que Juan no vacila en llamar la Pascua por su nombre. Y por lo tanto, definitivamente esta es otra fiesta judía. Y según el contexto, la que más, a lo mejor encaja aquí es la de Pentecostés, que sí requería un peregrinaje a Jerusalén, como nos dice el texto. Encaja cronológicamente con este relato y además hay un tema pertinente en esta señal. Y es con respecto a la ley, particularmente con el día de reposo. Juan conecta las Pascuas con Jesús de esta manera. En la primera Pascua que presenta en Juan 2, conecta a Jesús como el verdadero templo, porque la Pascua se celebraba en el templo. La segunda Pascua que presenta en Juan 6, conecta a Jesús con el verdadero pan del cielo, porque la Pascua se celebraba con pan sin levadura. La Pascua final que presenta en Juan 11, conecta a Jesús como el verdadero cordero sacrificial, porque la Pascua necesitaba el sacrificio de un cordero. Y aquí tiene sentido que sea Pentecostés, porque se relaciona ahora al Señor del día de reposo. Por eso aquí se toca el asunto de la ley, la autoridad y el pacto mosaico. Pentecostés en Juan capítulo 5 armoniza bien con la revelación de Cristo como Señor del sábado y como el cumplimiento de la ley. Entonces Juan ya nos ubicó en el cuándo. Ahora sigue en dónde, versículo 2. Ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. Juan conecta esta señal con Jerusalén, el centro religioso de Israel. Jesús no está actuando en un lugar escondido, sino en el corazón de la vida religiosa de Israel. La escena sucede cerca de la puerta de las ovejas, que era una de las puertas de Jerusalén, ubicada probablemente en la parte noroeste de la ciudad, cerca del área del templo. Y era
por donde probablemente entraban las ovejas destinadas para los sacrificios en el templo. El nombre tiene sentido por su conexión con el sistema sacrificial judío. Y eso hace relación también con Nehemías capítulo 3 versículo 1, donde el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos edificaron esta puerta. Nos dice también que cerca de esta puerta está el estanque llamado Betesda, que tenía 5 pórticos. El nombre Betesda probablemente significa casa de misericordia o casa de gracia. El lugar, como podemos ver, estaba lleno de personas necesitadas, pero incapaces de ayudarse a sí mismas. Y además era el lugar donde el ángel del Señor descendía para ofrecer misericordia. Con esto, ahora Juan nos dirá el contexto de la situación, versículo 3. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Imagínense la situación. Todos esos enfermos esperando por un milagro que pudiera sanarlos. Y todos ellos tienen algo en común. No pueden acercarse al estanque por sí mismos. Los enfermos por su debilidad batallaban. Los ciegos ni cómo hacerle, se tropezaban o se iban por otro lado. Los cojos tal vez brincando. Y los paralíticos ni se diga. Muchos estaban solos. Otros tenían compañía que les ayudaba y estaban en una situación ya difícil al punto que su única esperanza era esperar el movimiento del agua y ser los primeros en llegar. Y Juan nos dice el por qué, versículo 4. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. No importa la enfermedad que tuvieras, al entrar al agua en el momento preciso quedabas totalmente sano. ¿Quién no iba a hacer hasta lo imposible por tal milagro tan seguro? El único problema es que esta era una carrera, porque el milagro solo ocurría con ciertas condiciones. El ángel tenía que mover el agua, entonces cuando ellos veían el movimiento del agua tenían que correr. Y suena irónico porque por su condición no podían correr. Pero era una carrera porque solo el primero en llegar quedaba sano. Esta es la misericordia de Dios mostrada para sanar a los enfermos, aun cuando fueran días de reposo. Esto era el Padre que estaba obrando misericordia. Enviaba un ángel para que pudieran sanar. La escena que Juan describe es de una imagen de la miseria humana causada por la caída. Pero el sufrimiento físico refleja también la incapacidad espiritual del hombre de ir y acercarse al Señor. Ninguno de ellos podía cambiar su condición por sus propias fuerzas. Necesitaban que Dios obrara misericordia. Necesitaban la misericordia de Dios. Y de todos ellos que estaban ahí, Jesús pone su atención en un hombre. Versículo 5. Estaba allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. 38 años describen una condición humana desesperante. Era una enfermedad larga, agotadora y humanamente irreversible. El hombre no solamente sufría físicamente, probablemente también vivía como marginado social y religiosamente. El énfasis del texto no está en la fe extraordinaria del hombre para haber resistido y continuado por 38 años, sino en la iniciativa misericordiosa de Jesús. El hombre ni siquiera está buscando a Jesús. Jesús lo busca a él. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que llevaba ya mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? Jesús conoce perfectamente la condición de este hombre. No necesita investigación humana. Su conocimiento revela la autoridad divina que él posee. Él sabía quién era. Conocía su desesperante situación y tuvo misericordia de este enfermo. Y nos dice, lo vio ahí acostado y supo. Al verlo,
Isabel entonces se acercó y le hizo una sencilla pregunta. Ahora, el hecho de que Jesús le preguntara algo tan obvio es importante. Esto no implica ignorancia en Jesús, más bien busca exponer la impotencia y la desesperanza de este hombre. Cuando Dios pregunta, no es para conocer, es para que nosotros entendamos la situación. Sus preguntas nos revelan a nosotros lo que Él ya sabe. De aquí lo que provoca es que el enfermo vea la situación desesperada en la que estaba. Versículo 7. El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? La respuesta obvia es sí, quiero ser sano. Pero no entendió eso sobre la situación física de lo que estaba pasando y de lo que tenía que pasar para poder ser sano. Es decir, que estaba pensando terrenalmente, no en la realidad espiritual, de que el mismo Señor que mandaba al ángel para agitar el agua, para sanar, envió a otro mejor que estaba parado frente a él. Su esperanza todavía estaba puesta en el estanque y en su esfuerzo humano para tener sanidad. Su fe no fue puesta en Jesús. Está resignado a su incapacidad porque no tiene fuerza, no tiene ayuda, no tiene una esperanza real. Pero no está contemplando en que la misericordia ya estaba delante de él. Entonces Jesús simplemente ordena, versículo 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. El texto no nos dice precisamente qué enfermedad tenía este hombre. Pero las palabras de Jesús aclaran el punto. Que aunque Juan no registra la enfermedad, las instrucciones de Jesús sugieren a las de un paralítico. La instrucción de levántate y anda sugieren que este hombre no podía caminar ni se podía levantar. Jesús está dando la orden particularmente para sanar esa condición. Entonces sus palabras y por el contexto sugieren que la enfermedad de este hombre lo dejó paralítico de la cadera hacia abajo. El texto sugiere que aún tenía sus manos para poderse arrastrar o para poderse mover. El versículo anterior dice: no tengo a nadie que me meta. Necesitaba que lo llevaran porque no podía levantarse ni podía caminar. Pero luego también dice: y mientras yo llego, ¿cómo es que llegó? Eso sugiere que tenía movilidad. La única manera de que esto funciona es de que no podía caminar, sus pies no funcionaban, pero aún podía arrastrarse con sus brazos hacia el estanque. Esto pone la situación aún más desgarradora. El hombre estaba enfermo, no podía caminar, y cada vez que el agua se movía, él hacía con todas sus fuerzas, con sus brazos, para poder llegar al estanque, porque era su única esperanza. Y lo hizo así por 38 años. Y Jesús tuvo misericordia de su situación y habló con poder. El poder de su palabra lo sanó. Versículo 9. Al instante, el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. La obra es inmediata, completa y sobrenatural. No hay proceso gradual. No es como cuando tomas medicina y comienzas un día a mejorar y luego al siguiente día amaneces un poco peor y al tercer día ya estás bien. En ese instante, el hombre que estuvo enfermo por 38 años ahora es sano por la autoridad de Jesús. Aquí Juan muestra que Jesús posee el poder creador de Dios mismo. Así como Dios habló en la creación y todo existió de la nada, el Hijo habla y las cosas suceden inmediatamente. Este milagro apunta más allá de la sanidad física. Revela la obra espiritual que Cristo vino a realizar. El pecador está espiritualmente incapacitado, pero el Hijo de Dios da vida mediante su palabra. Y esa es la verdad que podemos observar. Jesús revela la misericordia soberana de Dios al acercarse al hombre completamente incapaz y restaurarlo mediante el poder de su palabra, manifestando así
que Él es el Hijo de Dios que da vida y que restaura. Y eso nos enseña que la salvación no comienza con la capacidad del hombre para acercarse a Cristo, sino con la misericordia de Cristo acercándose al pecador. Es un constante recordatorio de Juan que el hombre no puede ser salvo sino a través de la gracia de Dios en su vida por medio de la palabra. Pero ¿qué nos enseña eso a nosotros? Que debemos de reconocer nuestra propia incapacidad espiritual y confiar únicamente en la autoridad y el poder del Hijo de Dios, cuya palabra puede dar vida, restauración y esperanza verdadera. Y no solo como incrédulos que necesitan vida, que necesitan salvación. Ningún hombre se puede acercar a Cristo, no tienen la capacidad. Pero Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y si pones esa fe en su persona, tienes vida eterna. Pero también para nosotros como creyentes, debemos de reconocer asimismo nuestra incapacidad espiritual de sostenernos por nosotros mismos en la fe. Porque por más maduro que seas, aún puedes caer en los peores pecados. Por eso, debemos aprender a confiar en su gracia, que nos lleva por medio de toda situación. Debemos aprender a confiar y a depender de su grande misericordia para sobrellevar nuestras peores situaciones. Porque Jesús aún tiene misericordia de los perdidos, ¿cuánto no más de sus hermanos más pequeños? Esta señal de misericordia revela que Jesús no es solamente un sanador compasivo. Él es el Hijo divino que posee autoridad sobre la condición espiritual humana. Y eso provoca oposición de los judíos porque eso revela su autoridad divina. Versículo 9. Pero aquel día era día de reposo. Esta nota de Juan es el detonador de todo este asunto. El énfasis cambia abruptamente. El milagro extraordinario queda en segundo plano y el conflicto ocupa el centro de la escena. En lugar de maravillarse porque un hombre paralítico por 38 años ahora está caminando, los líderes religiosos se enfocan en la aparente violación de sus tradiciones sabáticas. Versículo 10. Por eso los judíos decían al que había sido sanado: es día de reposo y no te has permitido cargar tu camilla. La ley de Moisés prohibía el trabajo común en el día de reposo, pero el problema aquí no es la ley de Dios en sí, sino la interpretación legalista desarrollada por las tradiciones rabínicas. Cargar una camilla no era trabajo común, no es a lo que se refería la ley de Moisés. Jeremías capítulo 17, versículo 21 y 22 prohibía cargar mercancías como parte del trabajo comercial. Pero los líderes habían extendido esas regulaciones hasta convertir el día de reposo en un sistema opresivo de reglas humanas. Y este legalismo continuó creciendo y hoy, dentro del judaísmo ortodoxo, existen grupos de judíos que evitan acciones tales como encender luces, usar interruptores, activar aparatos electrónicos. No pueden ni siquiera presionar un botón, porque consideran que eso equivale a trabajo, según las categorías rabínicas derivadas del Mishnah y Talmud. El problema no era la ley de Dios, sino cómo las tradiciones humanas terminaron eclipsando la misericordia y el propósito verdadero del día de reposo. Versículo 11. Pero él les respondió: el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Su defensa se basa en la autoridad de quien lo sanó. Él me dijo y yo obedecí y obtuve un milagro, tal como si hubiera entrado al agua. ¿Por qué no iba a cargar mi propia camilla? La lógica aquí es simple. Alguien con poder para sanar milagrosamente posee autoridad para ordenar lo que acaba de mandar, y con gusto lo voy a obedecer. Pero los líderes ignoran deliberadamente el milagro y preguntan, versículo 12, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Observen
que no indagan en el asunto principal. No preguntan, ¿cómo fuiste sanado? ¿Quién hizo este milagro? ¿Será este el Mesías? Su preocupación es encontrar al responsable de quebrantar sus regulaciones. Aquí Juan empieza a revelar la ceguera espiritual de los líderes religiosos. Estaban tan aferrados a sus tradiciones que no podían reconocer la obra de misericordia de Dios frente a ellos. Esto es lo que Jesús cita del Antiguo Testamento en Mateo 12:7. Misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia divina estaba frente a ellos, pero el legalismo endureció sus corazones. Es como si un hombre rescatado milagrosamente de un incendio, pero los investigadores, en lugar de alegrarse y ver por la vida salvada, se obsesionan únicamente con si rompió una ventana al salir del lugar. Es ridículo. El enfoque incorrecto revela un corazón endurecido. Estaban ciegos. Pero luego Juan cambia de escena. Aunque no sabemos cuánto tiempo pasó de evento a evento, versículo 13. Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Esto vuelve a mostrar que el milagro no ocurrió por una fe desarrollada del hombre. Y aún más, Juan nunca presenta a este hombre como un verdadero creyente, como lo ha hecho en casos anteriores. Aunque obedeció la palabra de Jesús y recibió sanidad física, el texto enfatiza que ni siquiera sabía quién era Jesús. Y en el Evangelio de Juan, la vida eterna no viene simplemente por recibir un milagro o por responder externamente a una orden, sino por creer en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Muchos pueden beneficiarse externamente de Cristo y aún así permanecer espiritualmente ciegos. La fe salvadora tiene un objeto específico: la persona de Cristo, revelada por el Padre y por la palabra de Dios. La obediencia externa y una creencia meramente intelectual no son necesariamente una evidencia de salvación genuina. Y Juan deja este detalle con este propósito, no para asumir que por recibir el milagro recibió salvación, versículo 14. Después de esto Jesús lo halló en el templo. El hombre ahora está en el templo, probablemente porque ahora puede participar nuevamente de la adoración pública que antes, durante años, no pudo por su limitación física. Y Jesús le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Jesús nos está enseñando que toda enfermedad específica es consecuencia directa de un pecado específico. En otras partes, él mismo rechaza esa idea simplista. Sin embargo, aquí se establece una conexión seria entre el pecado y un juicio mayor. La expresión algo peor apunta a algo más allá del sufrimiento físico. Después de todo, 38 años de enfermedad son terribles. Pero existe una condición infinitamente peor: el juicio eterno bajo la ira de Dios. Jesús no está amenazando al hombre que su enfermedad regresará. Le está advirtiendo del juicio que viene a todo hombre por causa del pecado. Jesús dirige al hombre a una realidad más profunda que la sanidad corporal. Porque el mayor problema de este hombre no era simplemente su parálisis, sino su condición espiritual delante de Dios. La misericordia de Cristo no solamente restaura temporalmente el cuerpo, llama al pecador al arrepentimiento. Eso lo vemos en Marcos 2, versículo 17, que dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En Lucas 13:3, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces la sanidad temporal es un buen beneficio, pero nada comparado con la gloria eterna. Juan muestra que las señales de Jesús nunca son fines en sí mismas, siempre apuntan a una realidad espiritual mayor.
Y eso es lo que vemos con Jesús constantemente. No solo trata el síntoma externo, confronta el problema eterno del pecado. Eso lo observamos con Nicodemo, con la mujer samaritana, con el joven rico. Vemos lo mismo también. Porque el problema principal del hombre es el pecado en su corazón. Y aquí vemos precisamente lo que este hombre no regenerado hace al saber quién es Jesús. No se maravilla, no adora, no agradece, no cree. Simplemente va y reporta a los judíos. Versículo 15. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Juan no explica aquí las motivaciones exactas del hombre. También no es claro el asunto si fue directamente con los judíos como para acusar o hubo un lapso de tiempo entre evento y evento. El énfasis de Juan está en el efecto que produce la identificación de Jesús. Versículo 16. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. La oposición ya no es simplemente contra el hombre sanado, o porque él estaba desobedeciendo, según sus tradiciones, el día de reposo. De hecho, él ya desaparece de la escena. El enfoque no estaba en que él estaba cargando su camilla o que había sido sanado el sábado, sino en la persona que tenía autoridad divina para sanar. Ahora toda la atención de este asunto se dirige directamente hacia Jesús. Lo irónico es que Jesús está realizando obras que reflejan perfectamente el carácter de Dios. Él da vida, muestra misericordia, restaura al quebrantado, libera al oprimido. Y precisamente por esa razón es perseguido. El problema real no era el día de reposo, porque al final de cuentas, Él no trabajó, Él no cargó la camilla, Él simplemente mostró misericordia en el día de reposo. El problema era que Jesús actuaba con una autoridad que le pertenecía solo a Dios. Al sanar con su propia autoridad y redefinir el verdadero propósito del reposo, Jesús estaba confrontando todo el sistema religioso corrupto que había reemplazado la misericordia divina por tradiciones humanas. Esto prepara el camino para la declaración explosiva de los versículos 17 y 18, donde Jesús revelará abiertamente su igualdad con el Padre. La oposición contra Cristo siempre aumenta cuando su verdadera identidad es revelada. Como dice Juan, capítulo 3, versículo 19. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando la luz intensa entra en una habitación oscura, no solamente ilumina, también expone lo que estaba oculto. Así la autoridad de Cristo expuso la dureza y la falsa religiosidad de los líderes en ese momento. Esa señal de Jesús revela que Él posee autoridad divina para actuar con el poder y misericordia del Padre. Pero esa revelación confronta el orgullo y el legalismo del corazón humano. Y eso es lo que siempre pasa. Cuando alguien llega con la autoridad de la palabra de Dios, los legalistas y los religiosos siempre son los primeros en oponerse. La luz de la palabra revela lo que hay en sus corazones. Y eso nos muestra que es posible estar cerca de las cosas de Dios y aún así endurecerse acerca de quién es Cristo. Debemos de cuidarnos de una religión meramente externa que pierde de vista la misericordia, el arrepentimiento y la gloria del Hijo de Dios. Cuidemos de nunca querer obedecer más los mandamientos y procedimientos que el amor y la verdad. Porque la verdad nos lleva a la obediencia y se evidencia en el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Cualquier cosa que resulte distinta es falsedad y mera religión. Así que procuremos esa obediencia a la palabra que se vive en verdad y que resulta en amor. Este pasaje nos revela que Cristo tiene
toda autoridad para mostrar misericordia, pero también para mostrar juicio. Y cuando Él habla, debe haber una respuesta. Y la verdadera respuesta a Cristo es fe humilde y arrepentimiento genuino que lleva a la vida eterna. Por último, Juan nos deja la respuesta de Jesús a esta oposición contra su autoridad divina. Versículo 17. Pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Los judíos entendían que, aunque Dios descansó el séptimo día, Él sigue obrando continuamente, sosteniendo el universo, dando vida y gobernando todas las cosas. Porque sabían, como Jesús bien dice, el sábado no fue hecho para Dios, sino para el hombre. Dios no necesita descansar. Desde el día 1, Dios está trabajando en su creación, sosteniéndola en su providencia. Entonces Jesús no está negando el día de reposo, más bien está afirmando que las obras que Él realiza son las mismas obras que el Padre realiza. Aquí la expresión mi Padre muestra una relación única con Dios, una relación que nadie tenía de esa manera. Y cuando añade aún yo también trabajo, habla de una igualdad con Dios. Jesús coloca sus obras al mismo nivel que las obras divinas del Padre. El Padre, en su misericordia, enviaba al ángel a mover las aguas para la sanidad. Ahora el Hijo, en su misericordia, se acercó y sanó al enfermo. Es la misma obra del Padre, la misma misericordia de Dios mostrada. La sanidad del paralítico no fue solamente un acto de compasión, fue una señal que revelaba que Jesús posee autoridad divina y obra en perfecta unidad con el Padre. Y aún más, no solo es que hacen las mismas obras. Jesús declarará más adelante en Juan capítulo 10, versículo 30, que Él y el Padre son uno. Son el mismo Dios y por eso hacen las mismas obras. Y esto nos revela la realidad de la Trinidad. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre, pero no vino a hacer su trabajo. El Padre tiene un trabajo, el Hijo tiene un trabajo, el Espíritu Santo tiene un trabajo. La Trinidad obrando como un solo Dios. Y lo vemos desde Génesis, cuando Dios mismo dice, hagamos al hombre. Entonces Jesús no solo tiene autoridad divina, es de naturaleza divina. Un profeta puede hablar de parte de Dios, pero Jesús habla y obra con la autoridad misma de Dios porque comparte la misma naturaleza que el Padre. Y esto no encajaba con el sistema religioso de los fariseos. Versículo 18. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo. La oposición aumenta porque entendieron claramente lo que Jesús estaba afirmando. El problema, entonces, ya no es que cuestiona el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los líderes religiosos comprendieron que Jesús estaba reclamando una relación única y una igualdad divina con el Padre. Prácticamente les dijo, yo soy Dios. Así lo entendieron. Eso sería una blasfemia si no fuera verdad. Y en sus mentes así era. Pero Jesús sí es Dios. Y por eso Él puede afirmarlo de esa manera. Y eso es importante, porque demuestra que Jesús no fue entendido simplemente como un maestro o como un profeta. Sus propias palabras revelaban su deidad. Constantemente Jesús les declara abiertamente que Él es Dios. Jesús no se estaba ocultando. De hecho, esa es la razón de por qué Nicodemo lo busca de noche. No quería que los otros lo vieran, pero Él lo reconoce. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con Él. Y Juan no corrige la conclusión
de los judíos. Al contrario, en los versículos siguientes, Jesús continúa afirmando su igualdad con el Padre. Además, el contexto lo confirma. Jesús hace las obras del Padre, posee autoridad sobre el día de reposo. Él da vida, Él sana, Él hace misericordia. Y más adelante reclamará autoridad también para juzgar al mundo. Solo Dios puede hacer eso. Aquí Juan deja claro que rechazar a Jesús no es simplemente rechazar a un maestro moral o a un profeta, es rechazar al Hijo eterno de Dios. La oposición aquí contra Cristo es teológica. Los líderes entendieron que Jesús no estaba reclamando una simple cercanía con Dios solamente, sino una igualdad con Dios. Por eso es que reaccionaron con hostilidad. El hombre natural no tolera la verdadera identidad de Jesús porque aman las tinieblas. Por eso siempre hay oposición de parte de los hombres cuando compartimos acerca de quién es Cristo. Hay rechazo a la identidad de Cristo, porque eso los pone en un problema. Su orgullo es confrontado y su maldad es expuesta. Su falsa religiosidad queda al descubierto y eso les molesta. No te sorprendas ser rechazado por compartir acerca de Cristo. No te sorprendas ser rechazado cuando vives para Cristo. Los fariseos solo evidencian la realidad de los hombres. Un rechazo a Jesús porque Él es verdaderamente Dios. Rechazan completamente a Dios. Entonces, podemos ver que las obras de Jesús revelan que Él es el Hijo eterno, que comparte autoridad y poder del Padre. Esa es la verdad que vemos aquí. Y eso nos enseña que no basta simplemente con admirar las obras de Jesús. Debemos de reconocer verdaderamente quién es Él. Cristo merece fe, obediencia y adoración porque Él es el Hijo de Dios igual al Padre, con la misma autoridad, misma esencia, misma naturaleza. Él es Dios. Hermanos, esto nos llama a meditar y a contemplar a quién adoramos y a quién servimos. Esto no es meramente un profeta humano, un sacerdote cualquiera o un simple rey. Es el gran sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, el mayor profeta que habló directamente las palabras del Padre y quien lo reveló completamente en su persona. Y es el gran Rey de Reyes, el Salvador del mundo. Ese es nuestro Señor y Dios Jesucristo. Así que medita bien lo que adoras y a quién adoras. Contempla bien a quién sirves. Él es el Dios hombre que tomó el lugar de pecadores como nosotros y por su vida ahora da vida eterna a todo aquel que cree. Pero si tú no crees en Jesús, no creas que estás siendo neutro. No creas que simplemente estás esperando. Tu respuesta, aunque oculta y detrás de los dientes, es de rechazo total a la persona de Cristo. Y tu respuesta al mensaje de hoy lo va a evidenciar. O vienes en fe o lo continúas rechazando. No hay dos opciones. O crees en Cristo o lo rechazas totalmente. Para terminar, Juan nos ha mostrado que las obras de Jesús no fueron simples milagros aislados, sino señales que revelan claramente quién es Él. Vimos en el texto que Jesús manifestó la misericordia de Dios al acercarse soberanamente a un hombre completamente incapaz y restaurarlo con su poderosa palabra. También observamos que esa señal provocó oposición porque la autoridad de Jesús confrontó el legalismo y la incredulidad de los líderes religiosos.
Pero también vimos cómo Jesús declaró abiertamente su perfecta unidad con el Padre, revelando que sus obras son las mismas obras del Padre, obras divinas, obras de Dios. Todo el pasaje apunta a esta gran verdad. Jesús manifiesta ser el Hijo de Dios mediante las obras misericordiosas que hace como el Padre. La misericordia de Cristo revela su identidad divina. Él no solamente actúa en nombre de Dios, Él obra con la autoridad del Padre porque es el Hijo eterno de Dios. Esa misericordia mostrada a este hombre reveló al Hijo. Por eso Juan nos llama a reconocer quién es Jesús verdaderamente. ¿Quién es Jesús para ti en esta mañana? ¿Cómo ves a Jesús? No solamente es un maestro, no solamente es un hacedor de milagros, sino el Hijo de Dios que da vida y ofrece vida en abundancia, vida eterna. Es el Dios que aún nos muestra misericordia y que obra con autoridad divina. Hermanos, este pasaje también nos recuerda ya la gran confianza que debemos de tener en la misericordia continua de Dios. El paralítico no podía ayudarse a sí mismo, pero Cristo se acercó a él. Así también nosotros estábamos incapacitados de poder acercarnos a Dios, pero Dios tuvo misericordia de nosotros en Cristo y Él se acercó a nosotros, obrando en nuestros corazones. Y la misma misericordia que nos salvó es la que sigue sosteniéndonos hoy. Cuando luchamos con debilidad, cuando luchamos contra el pecado, cuando estamos en sufrimiento o en temor, debemos recordar que nuestro Salvador no es indiferente ni impotente. Él es el Hijo de Dios que obra con la autoridad del Padre y está lleno de misericordia hacia su pueblo. Por eso podemos acercarnos confiadamente a Cristo, porque su misericordia es soberana, su poder es perfecto y su gracia nunca falla. Como dice Hebreos 4:16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Jesús aún sigue mostrando misericordia. Cristo sigue siendo el Hijo misericordioso que da vida, restaura y sostiene los suyos para la gloria del Padre. Así que no desmayes y confía en que la misericordia que demuestra quién es realmente Jesús. Él es el Dios bondadoso, clemente y grande en misericordia. Así que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios porque obra con la autoridad y la misma misericordia del Padre. Amén. Padre Dios todo misericordioso, eterno y glorioso, gracias por la infinita misericordia que nos has mostrado en Cristo Jesús para traernos a salvación. Pero también gracias por la constante misericordia que nos das día con día. A pesar de la misericordia de salvación, podemos acercarnos confiadamente para recibir la misericordia, esa preciosa misericordia que mostró Jesús, aún la sigue mostrando a su pueblo. Pero también esa misma misericordia la sigue mostrando a personas que están alejadas de ti, que están enemistadas contigo, que están sufriendo, que están en una condenación eterna. Señor, solo tú puedes abrir los corazones por medio de tu palabra. Jesús habló y las cosas sucedieron. Y ahora su palabra ha sido expuesta. Y sabemos que tu palabra no regresa vacía. Sabemos que tu palabra va a cumplir su propósito. Y te pedimos que así sea. Trae salvación a nuestros medios. Los que han sido expuestos y los que serán expuestos a esta predicación reconozcan la grande misericordia que tú has tenido a pecadores como nosotros, a salvarnos y darnos vida cuando no lo merecíamos. Sigue obrando esa misericordia, Señor, en nuestros medios. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.